7 de la noche aproximadamente. No me quería ir para la casa. Gracias. Thank you, my friend. Déjenme hablarle un poquitico qué pasó con este auto. Parte de este auto es garantía de la fábrica porque algunos de estos autos la pintura se les está cayendo. Pero además de eso, este auto ha sido reparado por muchas partes del auto. Por ejemplo, el capó. Le pusieron un capó nuevo en algún otro lugar, lo repararon y la reparación no sirvió. Entonces nosotros tuvimos que arreglar toda la reparación. Esta parte del auto había sido pintado en otro lugar. Este guardafango estaba súper malo. Tratamos de arreglarlo lo mejor posible porque esto no es parte de la garantía. Y queríamos darle al cliente, dejarle el auto lo mejor posible para que se fuera contento, ya que esta parte del guardafango, como ha sido reparada, parece que en muchas otras ocasiones ha estado muy mala la reparación y entonces nosotros tratamos de arreglársela un poquito. El techo sí, obviamente tuvimos que quitarle toda la pintura porque el techo sí estaba en muy malas condiciones, al igual que el maletero del auto y este guardafango también. Las dos puertas habían sido pintadas y tuvimos que quitarle toda la pintura hasta el metal porque no quería tener ningún tipo de problema después de pintado el auto. El maletero también fue pintado y cuando lo empezamos a lijar, el clear o el transparente se empezó a levantar y tuve que llegar también hasta el metal. Este guardafango también fue reparado, una reparación malísima, y entonces tuvimos que arreglar más o menos la reparación y darle primer a todo el panel para poder tener una nueva superficie lo mejor preparada posible. Pero al final, para proteger lo que es el metal en ambos autos, le apliqué la toallita o los wipes que están impregnados en el ácido que protege el metal de que no vuelva a salir ningún tipo de óxido. Recuerden algo muy importante: cuando se elija un auto de esta forma, los autos no se pueden quedar a la intemperie porque el óxido sale en menos de 12 horas. Que si lo van a dejar fuera a la intemperie, tienen que dejarlo mínimo en epoxy primer para proteger lo que es el metal que está expuesto, o de lo contrario aplicar algún tipo de producto protector de metales para que no se vaya a oxidar. Pero mi recomendación es que nunca dejen el auto fuera a la intemperie cuando le hagan un tipo de trabajo como este. Siempre déjenlo bajo techo y tratar siempre de que no se mojen. Bueno, son las 7 de la noche aproximadamente. No me quería ir para la casa sin dejar este auto listo para pintarlo mañana, sábado 18 de diciembre. He estado trabajando el día entero en el auto y ya he perdido prácticamente hasta la yema de los dedos porque este auto tenía demasiado trabajo. Pero no solamente este auto. Lo que voy a hacer mañana es que voy a pintar 2 autos. Así que quédense hasta el final, no se vayan y vamos a ver cómo termina el video. Hay una muy buena sorpresa. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. Hoy llegamos bien tempranito. Bueno, anoche me fui bien tarde para la casa para dejar estos 2 autos listos para la pintura. Y cuando estaba empezando a pintar el auto, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me viene a visitar mi amigo Brian de Paint Society. Brian. Hola, señor. Buenos días. What's up, man? Y me vino a visitar y le dije, bueno, ya que estás aquí, tienes que quedarte, vamos a hacer estos 2 carros. Empecé por darle sellador a los 2 carros. Este carro lo sellé completo. Este auto lo sellé las partes necesarias solamente.
Así que ya estamos listos, ya tenemos la pintura mezclada y vamos entonces a empezar a aplicar la base. Estamos un poquitico apurados porque Brian tiene otros compromisos, se tiene que ir, pero me hizo el favor de hacerme la visita para ayudarme con estos dos autos. Así que mi gente, relájense, cojan sus palomitas de maíz y disfruten el video, ¿ok? Vamos para allá. Bueno, ya terminamos con la base está seca. Ya Brian empezó por aquel lado a tirar la perla. Parece que le va bien.
terminamos los carros. Son les digo ahora mismo, las 9:35 de la mañana, 18 de diciembre. El calor es infernal. Estoy empapado en sudor, igual que Brian, que acaba de salir de la cabina. Los carros quedaron fabulosos. Brian hizo tremendo trabajo. Muy bonito le quedó el auto. Esta parte de la cabina siempre queda un poquitico más de basura. Una o dos basuritas aquí y allá, pero eso bueno, después que seque el carro, que lo saquemos de la cabina, lo pulimos. Eso no es gran problema. Hey, no quiero despedirme sin antes darle las gracias a mi amigo Brian de Paint Society por haber estado aquí. Gracias. Thank you, my friend. Tremenda ayuda que me dio terminando estos carros. Mi gente, les quiero recordar que si les gustó el video, no olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan los últimos videos que pongamos en el canal. Y mi gente, nos vemos en próximos videos, ¿ok?